Con la finalización del curso en Fútbol Entertainment aprovechamos para poder llegar a calificar el rendimiento de cada uno de los equipos que formaron parte de la primera división femenina. Es por ello que hoy destacaremos y daremos nuestras notas de la temporada 24-25 de la Liga F. Con el cierre de la temporada llega la oportunidad de poder llegar a poco repasar lo que ha sido el proceso para varios equipos y con ello tratar de calificar este aspecto que pueda llegar a ser positivo de cara a un gran cambio o una gran mejoría, o también la idea de que realmente podrías llegar a demostrar más y por ello esta nota realmente demuestra que puedes llegar a seguir creciendo y tal vez la oportunidad de mejorar. Como siempre, antes de comenzar, ejecutaríamos un rápido contexto. En este análisis haremos una calificación del 0 a 10. En este caso, las posiciones de 9 a 10 sería excelente. Por parte del 8 al 9 sería sobresaliente. Por parte del 7 al 8 sería aprobado. Y en general, para lo que representa hasta el 5 sería aprobado. Además de ello, para las posiciones 4 y 0 sería reprobado para entenderlo mejor. Y en este caso también definiríamos lo que en general nos dejó la temporada en la liga, no en lo que representaron participación en la Copa de la Reina o en divisiones o competiciones ajenas a la primera división del fútbol español femenino, para poder llegar a entenderlo mejor de cara a, por ejemplo, la UEFA Women's Champions League o otras competiciones. Nos centraríamos en lo demostrado en la Liga Femenina. Con ello es que antes de comenzar también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Comenzaríamos destacando una de las más interesantes protagonistas que nos dejó esta temporada y que realmente su labor en el campo, su certificación de cara al crecimiento obtenido y lo que ha demostrado a la hora de lograr su posición en la clasificación, realmente dan mérito a que Athletic Club sigue progresando y con ello le daríamos un margen de 8, porque no es sencillo lo que han logrado hasta el día de hoy, convirtiéndose en uno de los equipos más jóvenes en la historia de la primera división femenina en mantener las posiciones más altas de la clasificación, y además de ello durante 30 jornadas también uno de los equipos que mayor cantidad de futbolistas inferiores a los 22,5 años alineó en un 11 realmente muy prometedor, y de la mano de David Aznar también representó uno de los equipos más efectivos defensivamente y más proactivos de cara al balón parado, siendo solo superado por equipos como de Badalona y además de ello Fútbol Club Barcelona a la hora de fomentar, y Real Madrid, que es el mejor en esta característica, en fomentar acciones de remate a gol por parte de una acción de balón parado o básicamente de dominio de gol por parte del juego aéreo, una característica muy positiva y que realmente ha hecho que este Athletic Club por mucho tiempo tuviera fuertes aspiraciones de cara a Europa, y con ello también sus limitaciones o lo más característico de lo que representa Athletic Club le ha podido llegar aún así mantenerse en las primeras 10 posiciones y específicamente culminando cuarta en la clasificación con 51 puntos, ¿sí? Diríamos que bastante lejos de cara a lo que fue el trabajo de Atlético de Madrid, pero diríamos que le damos el mérito de cara a, como mencionábamos, una escuadra muy joven, con por supuesto esta fuerte característica regional que siempre acompaña a Athletic Club y la explotación de la misma, y que en general una escuadra que si la comparamos con la campaña anterior, por ejemplo, ha mejorado en cifras goleadoras, ha mejorado en bloque defensivo y ha mejorado de cara a la reestructuración de su medular. Con ello, esperemos que ello lo pueda llegar a seguir manteniendo de cara al futuro, en el que recordemos ya separa caminos con David Aznar, y tal vez esperemos que ello también sea el momento de que tal vez pueda llegar a haber una impronta más fuerte de cara al futuro al separar caminos, básicamente en el momento correcto de separarlos para aportar también la idea de seguir fomentando crecimiento. Por ello pasaríamos a hablar de Atlético de Madrid. En este caso su temporada la calificaríamos con un 7. En este caso diríamos que somos un poco permisivos de cara a lo que ha sido esta transición de la campaña y en lo que se espera una conformación de una médula realmente fuerte. También se está convirtiendo en un equipo muy joven que trata poco a poco a través de su política de fichajes y de reestructuración deportiva en convertirse en un top para lo que es la liga femenina, pero también en general para poder llegar a, diríamos, convertir un Atlético de Madrid realmente relevante para los últimos años.
Con ello diríamos que se entiende que las cifras de goleo hayan bajado, pero que los márgenes defensivos se mantengan estables. Por ello diríamos que en general le damos este 7 de cara a una transición que parece prometedora de la mano de Víctor Martín y de la mano de varias futbolistas que realmente cuentan con la edad, el talento y la disposición suficientes para seguir marcando un margen diferencial en este Atlético de Madrid. Aún así, la temporada también nos deja ciertos márgenes en los que realmente pudo llegar a demostrar más, ello especialmente en los partidos de duelos directos. Diríamos que esta es la mayor duda en la que el equipo realmente no demostró tanta calidad como lo había hecho antes, pero aún así, la verdad es que estamos viendo una temporada en la que el equipo solo perdió 4 partidos y 2 de estos diríamos que son lo que también justifican que el equipo no le puntuemos más alto, porque se dejó puntos en donde no debía y en donde realmente podría llegar a obtener mejores demostraciones de juego. Por ello, en general, digamos que es una buena campaña, una de transición, pero también con el paréntesis de si veremos si esta promesa de seguir validando referencia y calidad de crecimiento puede llegar a ser importante de cara al futuro y si la puede llegar a mantener de cara a la constancia. Con ello pasaríamos a destacar en este caso a las campeonas de la división. Por parte de Fútbol Club Barcelona, como vemos, su puntuación sería de 9,5. Ello a través de una temporada en la que de nuevo logran cifras históricas en conversión goleadora, 128 goles, mantienen una de las disposiciones con mayor aportación de juego por parte de centrocampistas en lo que representa la primera división femenina. Traducido, el equipo con mayor cantidad de goleadoras del centro del campo, además de ello también de una muy buena capacidad a la hora de fomentar asistencias y la distribución de la aportación de gol, con por supuesto las máximas goleadoras de la institución, las máximas asistidoras y además de ello las futbolistas con mayor cantidad de acciones creadas para fomentar gol y las acciones para fomentar menor cantidad de remates a puerta. En este caso a través de Eva Payor, Alessia Putellas, Aitana Bonmatí y María Pilar León. Todas estas características basadas en la estadística y el buen trabajo de la temporada. Ello también le hizo el equipo defensivamente más eficiente de la campaña, en este caso a la hora de solo sufrir, perdón, lo teníamos en el guión, 16 goles. Además de ello también estuvo bastante cerca del invicto, lo que también representó una campaña interesante de cara a la perspectiva de la transición. Jonathan Giraldes, Peray Romeu, en general bastante convincente de cara a la idea de que vimos un entrenador que realmente trató de proponer sus ideas en este Fútbol Club Barcelona y en general en algunos momentos generaron dudas, pero en general fomentaron una temporada simplemente excepcional porque el equipo fomentó crecimiento, mejores labores de aportación ofensiva por la zona de las bandas, mejor cantidad de aportación ofensiva en el centro del campo, potenciando ahora mismo de nuevo a una de las mejores Alessia Putellas que hemos visto de cara a su carrera. Más de 16 goles aportados en general para la temporada en solo la liga, realmente muy prometedor. Y también la idea de que el equipo ha compaginado la idea de que esta división sigue atrayendo talento y sigue siendo muy competitiva. Lo demostró Real Madrid en el Clásico a la hora de encontrar su primera victoria en la historia ante Fútbol Club Barcelona, y aún así el equipo solo perdió 2 partidos. Digamos que un poco más la duda de cara a que ante Levante Unión Deportiva demostró que siempre con los equipos con fuertes contras y capacidad de finalización en pequeños espacios puede llegar a hacerte un poco más difícil la vida, pero en general 2 derrotas para 30 partidos en los que, como mencionábamos, has demostrado excelencia, mantienes a las máximas goleadoras, mantienes una gran temporada por parte de Eva Payor, su primera temporada en el fútbol español, máxima goleadora de la liga, y en ello en general una campaña muy convincente a través de cada aspecto de la temporada, y con ello solvente de cara a la idea de que fueron las mejores en el campo. Con ello la puntuación sería, como mencionábamos, de 9,5. Además de ello pasaríamos a hablar rápidamente, si estamos hablando de historia estadística, encontraríamos a otro equipo que lo ha logrado esta temporada a la hora de hablar de Granada. En este caso el equipo, bueno, ex equipo de Arturo Ruiz, le daríamos una calificación de 7,5, en este caso con 45 puntos, uno de sus mejores puntajes en la historia en general de su historia o fundación, y además de ello su mejor puntaje en la historia de su participación en la Liga F. También representa la idea de que realmente hemos visto una gran impronta para un equipo que la campaña anterior presentábamos dudas de reprobarle de cara a la idea de que se notaba bastante que era un equipo muy talentoso, que podría llegar a aspirar a la zona de media tabla con algo de determinación y sacrificio, pero que no sería
muy difícil poder llegar a mantenerte ahí, pues para esta temporada deciden todo lo contrario, apostar por todo, potenciar futbolistas de alto nivel, tratar de jerarquizar el juego a través de futbolistas experimentadas y además de ello también formar una medular que realmente hizo la diferencia. Por supuesto, su primera parte en la campaña más cercana al 2024 fue donde vimos mayor margen de progresión de cara al equipo y luego ya para el 2025 el colchón de puntos ya obtenido le hizo poder llegar a ser un poco más accesible de cara al desgaste de la temporada. Aún así diríamos que aunque el pero de lo que fue la campaña 2025 en el que desaceleraron un poco, no deja de ser muy meritorio el gran trabajo de Arturo Ruiz y de cada una de estas grandes futbolistas. Estamos hablando de un Granada que tuvo a una de las mejores futbolistas en conversión goleadora y además de ello con Ebna Imade también pudo llegar a contar con una de las futbolistas con mayor cantidad de aportación ofensiva y de creación de jugadas de peligro para fomentar remates con Laura Raquena y en general también a través de Laura Pérez, una de las máximas asistidoras de la competición para la campaña, siendo un equipo realmente interesante a la hora de que cuando perdía capacidad de remate trataba de buscarlo en zonas muy alejadas de cara a la portería rival con estos remates de 30-25 metros que era el principal propósito de tratar de terminar la jugada y que realmente les vinculó con un gran éxito, realmente histórico lo que han logrado y esperemos que les pueda llegar a brindar de más ilusión de cara al trabajo futuro con su nueva entrenadora Inés Pereira. Con ello pasaríamos a hablar de Levante Badalona, uno de los puntajes también más difíciles de determinar a través de nuestras predicciones que hacíamos al inicio de la temporada. Ya demostrábamos que no teníamos demasiada confianza en el equipo y lo que podrían llegar a lograr porque pensábamos que era realmente una transición muy dura la que tendrían que vivir y que con una nueva figura y una nueva medular parecía que todo al ser tan nuevo, con poca experiencia, pues será difícil el poder llegar a afrontar tantos aspectos de cara a la competitividad. Aún así, diríamos que en general para el 2024 demostraron por bastante tiempo que tenían muy buenas certezas, por ejemplo, de cara al bloque defensivo, algo que realmente nos sorprendió. De cara a las características individuales, diríamos que ello fue también algunas de las características que más nos sorprendió, que el equipo en momentos de necesidad realmente podía llegar a depender de sus futbolistas para alargar los partidos o hacer que la premisa fuera más positiva de cara al marcador, a pesar de tener los porcentajes en contra. Con ello le daríamos el mérito de que obtienen la categoría, retienen la plaza de ser equipo de primera división, con algunas dudas de cara a lo que ha sido la finalización de la campaña, pero rápidamente recomponiendo la situación a la hora de cambiar de entrenadora y por ahora brindando un buen trabajo con su actual entrenadora. Con ello, pues esperemos que ello también represente una temporada más tranquila para el futuro, ya que en los últimos años constantemente pues teniendo que sufrir de cara a la salvación y específicamente diríamos que ello es por lo que somos un poco críticos con el equipo, es porque tenías las herramientas suficientes para alejarte del descenso y no sufrir y de nuevo otra temporada bajas un poco el rendimiento y rápidamente te hundes de nuevo a las posiciones bajas de la clasificación cuando el margen de no solo expected points, que sí es una estadística importante pero que solo es un dato que nos hace comparar lo demostrado en el campo, porque siempre es importante tener esto, la estadística, como siempre mencionamos, como una herramienta útil para entender, pero no la más meritoria o la que deba llegar a dar la última palabra. Por ello realmente creemos que este Levante Badalona puede llegar a dar algo más y ser un poco más constante, que realmente puede llegar a ser útil de cara a su futuro. Con ello pasaríamos a hablar de, por supuesto, su calificación, creo que no lo habíamos mencionado, 5. Con ello pasaríamos a hablar de Levante Unión Deportiva, con una de las transiciones también más difíciles de cara a la temporada, porque ahora mismo la institución Granota vive un momento de constante crisis económica en el que se ha claramente decidido que su división femenina será la que mayor cantidad de platos rotos pague. Claramente se demostraba que podía llegar a ser una temporada de peligro en la que tratar de mantenerse reservados de cara a la idea de qué pasaría era la mejor opción, porque podría llegar a ser solvente, mantener el barco a flote o una completa catástrofe, y la idea de que realmente fueran relegadas. Y con ello la idea de ver qué pasaría, si bajarían tal vez un poco el acelerador de cara a constantes campañas en las que les vimos peleando por Europa o una zona de media tabla, como mencionábamos, reteniendo y manteniendo un poco el barco a flote en un momento de dificultad, o sería peleando por el descenso.
En las últimas dos características fueron las que más vimos en la temporada y con ello en general la idea de que el equipo realmente ha bajado la impronta de conversión goleadora y de la creación de jugadas, entendible a la hora de la salida de tantas referentes del pasado, pero que en general también fomentó la idea de que poco a poco con la confianza suficiente era un equipo que en comparación a otros equipos de cara a la clasificación era muy superior, a pesar de las constantes bajas en protagonistas. La verdad es que tener un delantero centro que te certifique más de dobles dígitos era también uno de los grandes plus que podían llegar a hacer que el equipo granota se salvara, con un buen trabajo por parte de Ivonne Chacón y además de ello también en general por parte de futbolistas como Estela Carbonell o Paula Fernández, que veremos también su futuro, ya que parece bastante claro que tal vez no continúen, o en caso de en el momento en el que vean este análisis, que se confirme que no continuarán, porque de nuevo vemos un Levante Unión Deportiva pues que vive momentos de dificultad, aunque no es algo que nos agrade demasiado mencionarlo, destacando al equipo masculino, que lastimosamente es importante ya que los márgenes económicos, como mencionábamos por ahora, se concentran en el máximo estandarte del que sale más flujo económico, que ahora mismo es la división masculina. El equipo ha podido llegar a afrontar un regreso a la máxima categoría del fútbol español, la Liga, lo cual para la división femenina básicamente es poder volver a respirar, porque te brinda algo más de tiempo para poder llegar a saber cuál será su futuro, si serás despedazada y vendida para básicamente otras empresas o multipropiedades, como ya se ha hecho costumbre en el fútbol femenino, o la idea de retener a Levante Unión Deportiva como una estructura clara en división masculina y femenina y tratar de nuevo recompensarse a través de nuevos procesos económicos que puedan llegar a ser más interesantes. Aún así, bueno, creo que nos alargamos un poco, disculpen, en general la temporada un 5 porque has sufrido de cara a algunos momentos difíciles, pero has demostrado que tienes el talento suficiente para ser equipo de primera división y con ello ya el mérito representa tu nombre y la constancia de lo que hace. Ahora, por supuesto, no le damos más una nota más alta debido a también lo que implica que siempre al día de hoy se tenga que hablar de un equipo de división femenina como el segundo en relevancia para una institución, lo cual lastimosamente pues no deja de ser algo decepcionante. Con ello pasaríamos a hablar de Madrid Club de Fútbol Femenino. Diríamos que con las de Fuenlabrada siempre somos un poco críticos de cara a la capacidad que siempre demuestran en el campo, porque tienen grandes convicciones. Realmente es un equipo interesante de ver, porque siempre pasa algo. Son de estos equipos que siempre promueven partidos algo caóticos, a veces con una muy buena capacidad de juego, otras veces cuando, diríamos, el partido les sobrepasa y el caos se vuelve en su contra. Ello hace que sea uno de los equipos con mayor cantidad de remates a puerta de cara a las temporadas en general, o en las últimas dos temporadas, por ejemplo, y que también nos deja una campaña en la que tuvo que sufrir bastante de cara a que varias de sus figuras en ataque salieron del equipo, la conformación de una estructura a través de talento experimentado para el mercado invernal hizo que pudieran llegar a recomponerse, pero en general vimos constantes fallos de cara a la interacción de juego y lo que trataba de proponer su entrenador. Básicamente poca sinergia fue lo que vimos de cara a la temporada por parte de lo demostrado en el campo, lo que se planteaba de cara al planteamiento en el banquillo y la idea de la interacción de que realmente ellos fueran las ideas correctas para potenciar a los talentos en el campo. Básicamente diferentes márgenes e ideas que no se conectaron en ningún momento. Ahora sí nos deja una plantilla con varias futbolistas que realmente son muy talentosas, especialmente en la línea de ataque, y ello también nos deja la idea de que tal vez con una temporada con un poco más de tranquilidad, especialmente con el buen trabajo de futbolistas que pueden llegar a, diríamos, poder exigirles los dobles dígitos, como a Emily Nautses o también de Alegra Poljak, por ejemplo, en buena aportación de cara a la creación de jugadas en Amelia Melgar, perdonen, son tantos nombres que a veces nos es difícil recordar tantos. La verdad es que le daríamos perfectamente, le podríamos llegar a haber dado un 5 debido a que se mantienen en media tabla, mantienen porcentajes cercanos a sus estándares, pero diríamos que lo problemático es que de nuevo nos demuestra una campaña en la que pudiste llegar a apostar por más debido a que por ejemplo, equipos como Levante y Unión Deportiva se han caído de la pelea por Europa y ello era un muy buen boleto para terminar en las primeras 5 o 6 plazas y con una Real Sociedad que también tenía una buena, interesante apuesta, pero que se mantuvo con dudas. Equipos como Granada y Tenerife lo aprovecharon y culminaron más alto de la clasificación y ello era lo que esperábamos de Madrid Club de Fútbol Femenino, que en momentos clave pudiera llegar a aportar más.
Con ello pasaríamos a hablar de Depor, su clasificación sería de 6 y con ello la simplificaríamos. Un equipo que realmente contaba con márgenes muy escasos de cara al talento, futbolistas realmente muy compaginadas de cara a lo que es Depor al día de hoy, un margen en el que han podido llegar a progresar en varias divisiones a través del trabajo y el esfuerzo de lo que ha representado la reestructuración y recreación de esta institución, y que en general también nos dejan la idea de que llegaban con muchas necesidades y pocas de ellas se habían podido llegar a cumplir. Aún así, el equipo, a la hora de apostar por cambiar de entrenadora, en este caso por Inés Ferreira, y apostar por Fran Alonso, realmente nos dejaban muchas dudas de qué pasaría, porque fue en un momento en el que estaban fuera del descenso y la apuesta tal vez podría llegar a salir bastante mal, y salió al contrario. El equipo pudo llegar a ser un poco más firme de cara a las acciones, de cara a su juego de localía. Diríamos la mayor característica para entender cómo Riazor se ha convertido realmente en una de las mayores esperanzas para que el Depor pudiera llegar a mantener la categoría. Realmente muy positiva esta característica, y además de ello también el margen de que con uno de los equipos más ineficientes de cara a remates a puerta durante la temporada, han hecho del balón parado también una gran característica de juego y la toma de acciones a la hora de tratar de ganar duelos, específicamente en el centro del campo, para así siempre hacer partidos un poco más de pelea en el barro, pero este deporte muchas veces se centra en obtener en herramientas clave la oportunidad de pelear, y en ello realmente Depor ha hecho los papeles más efectivos de cara a la temporada. Sabía cómo tenía que pelear y lo hizo durante 30 jornadas, y con ello son equipo de primera división. Con ello les calificaríamos con un 6. Con ello rápidamente pasaríamos a hablar de Real Club Deportivo Español. En este caso las de Sara Monforte logran también una campaña bastante sobresaliente. Diríamos que no les ponemos por ejemplo un 6 debido a que claramente para el cierre de la campaña podían llegar a depender de sí mismas para no complicarse, y con un margen más positivo de cara a la continuidad, de cara a las victorias, le sería suficiente para rápidamente alejarse del peligro del descenso. Y al contrario, de nuevo, a través de lo que representa el gran nombre de Real Club Deportivo Español, es de estos equipos que lastimosamente tienen que sufrir para obtener las cosas. Lo obtienen, por supuesto, muy meritorio, pero daba la idea de que realmente pudieron llegar a haberlo desarrollado un poco mejor de cara al cierre de la campaña. Aún así, el trabajo en general es positivo, porque diríamos que a pesar de que no son las más efectivas de cara a los márgenes de los partidos a la hora de controlarlos, sí han sido de las más efectivas a la hora de recomponer el estilo de juego o recomponerse luego de, por ejemplo, un 2-0 o márgenes en los que empiezas perdiendo. No dejan de rendirse de cara a las presiones. Un equipo realmente confiable de cara a lo que tratan de proponer, y con ello también la expectativa de que la recompensa se hizo un poco larga, pero se pudo llegar a obtener. Con ello, un 5,5 para las Pericas. Esperemos que se puedan llegar a reforzar mejor, porque será muy necesario de cara a su futuro, para lo que representa la siguiente campaña. Una siguiente campaña en la que Real Betis Balompié será equipo de segunda división. Por supuesto, uno de los equipos más relevantes para el pasado y el presente de la división al día de hoy. Tendrá que ver cómo su margen, en el que claramente a través del tiempo demostraba que si constantemente generabas desinversión, generabas decisiones en las que los fichajes no funcionaban, y la política de juego daba ciertos saltos a la hora de retener ciertos entrenadores que te brindaban de la salvación, pero sin el valor suficiente de cara a la relevancia de juego para poder llegar a ser un equipo más constante y dinámico. Y hicieron que en general por parte de la temporada de Real Betis Balompié se encuentre la misma característica de talento de futbolistas bastante buenas de cara a la creación de una medular convincente, pero con la característica de que este equipo no ha crecido, no ha evolucionado en 30 jornadas, y que en general ello ha representado que sus rivales de cara a la competición hayan sido mejores. Ello también nos deja el margen de que han sido últimas en la clasificación, y ello no por desmeritar, pero teniendo en cuenta el momento de Valencia, un equipo que hasta el 2025 de la mano de Cristian Toro pudieron llegar a realmente recomponer el estilo de juego y volverse verdaderamente competitivas. Al que te haya sido simplemente superada la plaza con los mismos puntos, pero con una relación de puntaje para el 2025 simplemente abismal, de márgenes de descenso, pues demuestra por qué les calificamos con un 2, porque realmente se basa más en la calidad de las futbolistas que de cara a las acciones que demostraron en el campo, que fueron más individualidades y momentos clave de cara al talento de tus futbolistas, y el margen defensivo, porque en general lo demás
pues nos deja bastante dudas. Esperemos que ello pueda llegar a cambiar muy pronto, ya que realmente es un equipo muy interesante. Esperemos que pueda llegar a no sufrir demasiado de cara a la segunda división, sino que al contrario pueda llegar a rápidamente aprender de sus errores y volverse a levantar. Con ello pasaríamos a hablar de Real Madrid. Su nota sería de 8.5 y en este caso su clasificación sería segunda de cara a la primera división femenina en la campaña 24-25, ello obteniendo mejores márgenes de goleo que la campaña anterior y además de ello sus mejores márgenes de goleo como equipo de primera división, 87 goles, un muy buen margen, especialmente porque no solo se validaron en una gran referente ofensiva, sino también la idea de la conformación de una escuadra realmente equilibrada a la hora de aportar gol, ya sea por las bandas o por la creación de jugadas a través del centro del campo. También una de las mejores campañas defensivas por parte de Real Madrid a la hora de solo sufrir 28 goles, cerca del margen de la última temporada, pero que no deja de ser un margen realmente muy interesante, ya que era la apuesta de que los fichajes que se desarrollaron para el inicio de la campaña rindieran y conformaran una escuadra realmente más fuerte de cara a la búsqueda de más objetivos, constancia en Liga F, constancia en UEFA Women's Champions League. Diríamos que aunque no es importante el margen de la máxima competición del continente europeo, sí se entiende de cara a conformar una escuadra que realmente pueda llegar a compaginar dos diferentes competiciones y en ello sí le daríamos el mérito a Real Madrid de que demostró este planteamiento muy interesante. Ahora también nos deja la idea de que con la apuesta de futbolistas como Alba Redondo, además de ello una línea de ataque con Signe Brun, Caroline Weir y en general de futbolistas como Atenea del Castillo, Linda Caicedo, también Caroline Müller. La verdad es que vemos un equipo que realmente ha aportado muy buenas cifras de goleo con Alba Redondo, que poco a poco se convirtió más en una figura de constante rotación. Es la máxima goleadora del equipo con 15 goles, básicamente muy cerca, a solo 3 goles de su mejor cifra como máxima goleadora de la Liga F, en este caso para la campaña 2021 con Levante Unión Deportiva, lo que demuestra que el margen de su calidad está ahí y que tratar de explotarlo será muy interesante para el futuro merengue, especialmente para ver si será una titular o como veíamos en esta temporada, una figura que entraba desde los banquillos. Por parte de Signe Brun, 10 goles y Caroline Weir, Brun, 12, Caroline Weir 10. Además de ello, futbolistas como Atenea del Castillo y Linda Caicedo aportando no solo goles sino también asistencias y acercándose en ambas características a los dobles dígitos. La verdad es que es una temporada muy interesante para Real Madrid en la que de nuevo demuestran progresión y para un equipo que lo ha demostrado en los últimos años, realmente ellos también se entiende de cara a la clasificación y la calificación que le damos con un 8,5 porque realmente ha progresado no solo a través del clásico que fue vencer a Fútbol Club Barcelona y tener algo más de chances de pelear por el título a solo 4 puntos de diferencia, sino también lo que representa la temporada en la que solo has perdido 4 veces. Diríamos que no les puntuamos más alto o le perdonamos el puntuarle un poco mejor porque perfectamente les hubiéramos puntuado con 8. Por los 2 partidos que perdieron y específicamente por los 4 partidos que empataron, porque en estos 4 partidos nos demuestran que pudieron llegar a lograr algo más, pero a través de que el equipo en varios momentos del juego se pierde un poco y pierde la fluidez, es cuando retrocede y deja de ser tan dominante en el campo y ello al final le ha costado varias victorias fáciles o momentos en los que realmente pudieran llegar a certificar mejores resultados. Aún así, bueno, temporada de constante crecimiento para el equipo y con ello les puntuaríamos de esta manera. Con ello pasaríamos a hablar de la Real Sociedad, un equipo que en general de la mano de José Luis Sánchez Vera demostró la oportunidad de que con las grandes apuestas del mercado del mercado invernal y las características que demostraba de cara al talento y por ejemplo que como mencionábamos en otro momento que equipos como Levante Unión Deportiva se cayeran de cara a la pelea por las primeras posiciones y además de ello poca constancia de otros equipos a la hora de también poder llegar a validar esta cercanía. Era una muy buena oportunidad para las Shuriurdin de poder llegar a lograr algo más. En general la campaña para el 2025 lo demostraba que con un poco más de constancia fueron lo suficientemente dinámicas para poder llegar a acercarse a Athletic Club y con ello también a Atlético de Madrid, con una diferencia en duelos directos que le podía llegar a permitir volver a las primeras 3 plazas de la primera división femenina, algo que no ha hecho desde ya la mejor época de Natalia Arroyo al mando del equipo, pero que también daba la oportunidad de ver una consigna muy positiva del equipo a la hora de ver que también preparada se encontraba en duelos directos
Ello representó que claramente todavía está en etapa de desarrollo y también representó que se tomarán algunas decisiones al respecto a la hora de rescindir y también cambiar de papel con José Luis Sánchez Vera. Veremos si Arturo Ruiz, exentrenador de Granada, puede llegar a contar con algo más de positividad para lo que será el futuro del equipo. Aún así, una calificación de 5 porque mantienen los márgenes de la campaña anterior, mantienen cifras prometedoras de lo que es el crecimiento, pero no lo suficientemente ambiciosas como para calificarles mejor, y especialmente en duelos directos, es por lo que tampoco les calificamos de forma más positiva. Con ello, por ahora un 5, un aprobado que demuestra que tienen lo suficiente para mejorar, pero que tienen que realmente demostrarlo. Con ello pasaríamos a hablar de Sociedad Deportiva Eibar. Su margen sería de una calificación de 6, ello debido a que logra márgenes de puntuación históricas como equipo de primera división y además de ello de estándares de goleo con 38 puntos, de que para un equipo diríamos en media tabla no puede llegar a sonar algo tan sorpresivo de cara a una calificación de 6, pero de nuevo nos encontramos con la perspectiva de que es un equipo que desde el primer día de la temporada busca cumplir el objetivo de obtener una nota de 6, de cumplir, de rendir de cara a buscar el objetivo, la permanencia, de no sufrir demasiado de cara al fallo de ciertos fichajes, sino que aporten en momentos clave y con ello poco a poco que el colchón de puntos, la diferencia de cara a la capacidad defensiva o la capacidad de poder llegar a tener un buen juego de localidad sean suficientes para retener y ser equipo de primera división y mantenerte cerca de las primeras 10 o 6 o 8 plazas. Ello dependiendo de qué tan mala sea la temporada puede llegar a variar, pero en general nos deja constantes transiciones efectivas de cara a que siempre hay un plan y que por ahora también veremos que también puede llegar a presentarse este plan de cara a futuro, ya que Geray Martín, entrenador que ha podido llegar a lograr el ascenso para este equipo y que ya a través de las últimas 2 temporadas les ha mantenido en primera división, separa sus caminos de la institución. Con ello también veremos qué representa para el futuro para este interesante equipo. Por ahora le daríamos un 6 porque realmente es un trabajo difícil el poder llegar a lograr con su margen o política de desarrollo deportivo lo que están logrando. Con ello, bueno, diríamos que es lo suficientemente convincente para puntuarles de esta manera. Con ello pasaríamos a hablar de Sevilla, con una temporada en la que claramente a la hora de perder a futbolistas que básicamente eran de las mejores referencias en ataque para lo que era la división, con Cristina Martín Prieto, tarde o temprano ello se notaría, con una futbolista que aportaba cerca de los dobles dígitos y no a través de 10 goles, sino de cerca de 21. Pues se notaba que sería una temporada algo dura. Aún así el equipo mantiene media tabla, oportunidades de poder llegar a destacar, pero no lo suficiente para peligrar del descenso, y con ello la verdad es que si lo comparamos con la temporada anterior, no encontraríamos demasiados márgenes diferenciales. Como mencionábamos, la mayor crítica y por lo que no les puntuamos mejor sería porque no han suplido bien la necesidad de un delantero centro. Han habido interesantes apuestas, pero por ahora no lo suficientemente relevantes para confiar a corto y largo plazo para ellas. Veremos cómo representa el futuro para las rojiblancas, pero en general una campaña convincente porque no han sufrido demasiado de cara al descenso, se mantienen en media tabla, pero la idea de que si quieren mantener una impronta de crecimiento deben apostar por fichajes más relevantes a la hora de la constancia deportiva. Con ello pasaríamos a hablar de Tenerife, en este caso también con una de sus mejores temporadas en puntuación de cara a la temporada desarrollada, en este caso con 42, y además de ello sextas en la clasificación, también logran buenos porcentajes de cara a lo demostrado la campaña anterior. Ahora ello también representa ver a uno de los mejores equipos jugando de local y uno de los peores jugando de visita. Ello también era interesante de cara, por ejemplo, compararlo con la campaña anterior, en lo que este Tenerife realmente demostraba constancia a pesar del campo en el que jugara. Ello se ha perdido un poco de cara al curso de la campaña, no tanto a través de los resultados directamente, sino a través de la demostración de juego. Veremos ello que representa para el futuro, ya que aún así sigue siendo un equipo muy prometedor, pero en el que, por ejemplo, varias de sus figuras que realmente han sido muy importantes para el proceso, como Richola Babadille, saldrán del equipo, y además de ello también de futbolistas que pueden llegar a tener ilusión de cara a nuevos procesos o nuevos caminos en otros equipos.
Por ello, bueno, la verdad es que fue un equipo que pudo llegar a tener con Gift Monday y como mencionábamos con Babadille, buenas acciones de gol, básicamente ambas aportando 10 goles. Ello también demuestra por qué es un equipo tan confiable, porque tenía muy buenas capacidades de cara a puerta. Ello también de nuevo nos demuestra una temporada muy sobresaliente por parte de María José Pérez González, que básicamente el exigirle que aporte 10 goles no es correspondiente de cara a su gran capacidad, pero sí el que siempre aporte y brindarle de un espacio en el que pueda llegar a hacerlo, ello sí tiene mérito y con ello lo destacaríamos. Con ello la puntuación sería de 7 para las tefireñas. Con ello pasaríamos a hablar de Valencia Club de Fútbol como último equipo de esta división y de estas notas. En este caso la puntuación sería de 1 debido a que claramente desde el principio sabías que la temporada sería de sufrimiento, claramente desde el principio sabías que no tenías los márgenes suficientes de cara a los fichajes demostrados, futbolistas muy talentosas, pero muy jóvenes, sin experiencia para tener que pelear por un descenso y a la hora de tardarte tanto en poder llegar a fichar a Cristian Toro, demuestra lo que vimos para la última jornada, que dependías de ti misma para lograr algo más, pero que con el pequeño problema de no haber hecho un muy buen inicio de campaña y básicamente fracasar en cada decisión de cara al inicio del proceso, básicamente te hundiste sin siquiera poder llegar a obtener algo más de oportunidades. Ya mencionábamos el trabajo de Cristian Toro es realmente bueno porque ha levantado a un equipo que ya parecía de segunda división y estuvo a muy poco de poder llegar a mantener la categoría con el equipo. La verdad es que también lo demostró a la hora de que el 2025 fue el equipo con uno de los equipos con mayor cantidad de victorias en lo que representa la temporada y sumatoria de puntos. Ello también le permitió rápidamente salir de la última posición de colista a matemáticamente aspirar a algo más en la última jornada. Con ello les daríamos un poco de rédito de cara a este mérito, pero en la clasificación no se lo daríamos porque fue básicamente la idea de tratar de solucionar algo hasta el final, pero con la premisa de que básicamente pues estás en descenso y estás en segunda división porque sabías lo que tenías y no hiciste nada al respecto y decidiste tal vez probar hasta el final y ello representó que dependieras del destino y cuando dependes de otros factores que no sea tu capacidad, pues pueden llegar a pasar acciones como estas. Con ello es que culminamos este análisis, por supuesto esperando que equipos históricos como Valencia, Real Betis, Balompié vuelvan a la primera división muy pronto y con ello la oportunidad de seguir hablando de estos grandes equipos y de sus jugadoras y también esperando gran crecimiento por parte de cada uno de estos equipos de cara a la temporada. Nos despedimos, pero si antes de ello, sin preguntarles, sin no poder llegar a preguntarles, ¿cuáles creen que serían las notas por parte de ustedes de cara a cada uno de estos equipos? Si estarían de acuerdo en este caso con las que nosotros dimos, ya que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.